Hola, ¿cómo están? En este video vamos a introducir el concepto de límite de una función. El video está principalmente destinado a estudiantes de primeros años de la universidad o de últimos años del secundario, por eso es que vamos a ver básicamente una idea intuitiva del concepto de límite sin entrar en detalles con las definiciones formales de límite de una función. Bueno, para empezar, recordemos un poco qué son y para qué sirven las funciones. Las funciones que nosotros vamos a estar interesados en este video son funciones que van de los números reales a los números reales, así que estas funciones establecen la relación que existe entre dos números, dos magnitudes que son números. Acá tenemos el ejemplo de una función, la función se llama b y nos describe el volumen de una esfera que tiene radio r. La variable es lo que siempre suele estar en el paréntesis. Bueno, esta función nos describe cuál es el volumen de una esfera de radio r. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el volumen de una esfera que tiene radio 3,8, bueno, tengo que poner acá 3,8 y obtendré el volumen. Bueno, otro ejemplo, no sé, podría ser esta función que se llama t, nos describe el tiempo que tarda en caer una piedra arrojada desde una altura h, y más precisamente t es la cantidad de segundos que va a tardar una piedra arrojada desde h medida en metros. Por ejemplo, supongamos que dejamos caer una piedra desde un techo de un edificio que está a 30 metros de altura. Bueno, entonces tenemos que poner 30 en la variable, eso es lo que llamamos evaluar la función en 30, y bueno, el resultado termina dando 2,47, que es casi 2 segundos y medio que va a tardar esa piedra en caer. Bueno, las funciones son muy importantes porque describen un fenómeno que nos interesa, y lo más importante que tienen las funciones es la capacidad de ser evaluadas. Nosotros queremos saber cuánto va a tardar un objeto arrojado desde 100 metros, bueno, tengo que evaluar t en 100 y voy a obtener la cantidad de segundos que tarda ese objeto en caer desde 100 metros. Pero hay algunas funciones que nos puede pasar de que no la podamos evaluar. Podría pasar de que tenemos una función y nos interesa saber cuánto vale o cuánto valdría esa función en un cierto valor en el que no la podemos evaluar. Bueno, les voy a mostrar acá un caso interesante en donde pasa justamente ese problema. Queremos saber cuánto vale la función en un lugar donde no sabemos evaluarla. Les propongo que pensemos el siguiente ejemplo. Supongamos que durante un cuatrimestre dado, en cierta materia, yo obtuve las siguientes 3 calificaciones. Primero obtuve un 6, luego un 9 y luego un 10. Estas son las 3 calificaciones que yo obtuve en este trimestre, así que el promedio que tendré es 8,33, que es el resultado de sumar las 3 notas y dividirlas por 3. Pero yo no sé si han pensado sobre una alternativa para sacar promedios, a ver si sacan más promedio o menos promedio con esta alternativa. La propuesta es que en vez de sumar las 3 notas y dividir por 3, sumemos las notas elevadas al cuadrado y luego dividimos por 3. Entonces haríamos 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más 10 al cuadrado y dividimos dividido 3. Pero luego tenemos que sacar raíz cuadrada para eliminar el cuadrado ese que habíamos elevado al principio. Es decir, les propongo sacar el promedio de la siguiente forma. Hacemos 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más 10 al cuadrado, lo dividimos dividido 3, y luego para eliminar ese elevado al cuadrado que hemos hecho, le sacamos raíz cuadrada, y así obtendríamos algo que pinta un promedio, parecido al promedio que hicimos, pero diferente. ¿Qué opinan? ¿Este nuevo promedio nos va a dar mejor o peor? Bueno, acá es el momento en donde ustedes tienen que ir a agarrar una calculadora y hacer la cuenta. Yo tengo acá preparado el GeoGebra, tengo listo aquí con GeoGebra, en donde hice la cuenta. Acá ustedes ven, cargué en GeoGebra aquí en la calculadora, bueno, la cuenta, y me termina dando 8,50. Así que finalmente volvemos aquí. Bueno, volvemos aquí, el promedio que nos ha dado es 8,50. Hemos mejorado un poquito con lo que teníamos anteriormente.
Bueno, ya que hicimos eso de elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada, ¿qué tal si hacemos elevado al cubo y después sacamos raíz cúbica? O al número que quieran, por ejemplo, podríamos elevar a la quinta y sacar después raíz quinta. Bueno, acá tenemos la cuenta hecha. Ese resultado nos va a terminar dando 8,89, un poquito mejor de lo que ya habíamos obtenido elevando al cuadrado. Bueno, de hecho podríamos hacerlo elevado a lo que quieras. Entonces podemos elevar a la x, a cualquier x, y luego sacar raíz xésima, sería elevar a la 1 sobre x. Entonces acá tendríamos un nuevo modo de tomar promedios. Bueno, en este momento hemos obtenido una función. La función se llama promedio de mis tres notas, del 6, del 9 y del 10. Siempre fíjense que el 6, el 9 y el 10 no son variables, están fijas. Esas son las tres notas que yo me saqué. La variable es a qué potencia elevo y luego qué raíz saco para deshacer la potencia que elevé. Entonces tenemos una función que depende de la variable x y que lo hemos hecho nosotros acá, ya hemos evaluado. Bueno, con x igual a 1 es el promedio usual, porque haces todo elevado a la 1 no cambia, luego cuando haces a la 1 sobre 1 tampoco cambia, entonces cuando haces a la 1 obtenés 8,33 de entrada. Hicimos elevado al cuadrado, obtuvimos 8,50, hicimos a la quinta, obtuvimos 8,89, y bueno, fíjense que lo elevé ahora a la 8,5, porque no solo puedo poner acá x que sea un número entero, podría poner 8,5 como puse acá, podríamos poner 17,3, podríamos poner 128,9, x puede ser lo que quieras. Bueno, poniendo 8,5 termino obteniendo un muy buen promedio, termino teniendo 9,16. Bueno, fíjense que también podría poner valores de x menores que 1, por ejemplo podría poner x igual a 0,3, en donde obtuve 8,20. Ahí he obtenido un promedio un poquito más bajo que el promedio que obtengo usualmente. Aparentemente esta función p de x es una función que va creciendo a medida que más grande pongo el x, más grande me da el promedio, y si voy poniendo x un poquito más bajo, termina dando más bajo que el promedio. Bueno, acá tenemos entonces nuestra función y ahora vienen las preguntas que nos hacemos con esta función. Bueno, recién decía, van creciendo los valores, a medida que x va creciendo, van creciendo los valores. ¿Qué pasa si sigo agrandando x? ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, x igual a 25, no sé, acá 138, 1.000.000, 1.000 millones? ¿Qué pasa cuando voy agrandando x? Bueno, en realidad acá viene una pregunta, me gustaría evaluar esta función en infinito. Me gustaría saber cuánto vale esta función evaluada en infinito. Infinito no es un número, así que no puedo evaluar esta función en infinito. Esto es imposible. ¿Puedo? Pregunto acá. No, la respuesta no podés evaluar en infinito. Esta es una función que se evalúa en números, no podés evaluar en infinito, que no es un número. Y al revés, ¿qué pasa? Acá yo veo que si voy poniendo puse 0,3 se me bajó el promedio. ¿Qué pasa si sigo bajando un poco más? Pongo 0,1. Bueno, o directamente yo quisiera poner 0 en esta función. Acá ustedes ven de que, bueno, 6 a la 0 no hay problema, porque me va a quedar 1, 9 a la 0, 1, o me va a quedar 1 más 1 más 1, 3, dividido 3, 1, pero después elevado a la 1 sobre 0, imposible. Así que la verdad es que esta función no se puede evaluar en 0. Justamente acá aparece el problema que tienen algunas funciones, es que podría ser que a mí me interese evaluar la función en valores que no se pueden evaluar. A mí me gustaría saber cuánto vale esta función en 0 y no se puede evaluar. Me gustaría saber cuánto vale en infinito. Esto es una forma de decir, pero no tiene sentido porque la función se evalúa en números. Esta tendría sentido, pero no se puede porque tengo una división por 0. Esta directamente no tiene ni sentido. Entonces, pero es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber cuánto vale P si lo evaluara en los números más grandes que pueda, o acá quiero saber cuánto vale P en 0. No, esta es la dificultad con la que nos encontramos en algunas funciones que tienen un significado interesante, y tienen significado interesante aún en puntos en donde no la estoy pudiendo evaluar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sí sucede es que podemos evaluar la función
en puntos próximos a los que no puedo. O sea, puedo evaluar la función p en valores muy cercanos a 0. Por ejemplo, podría evaluar p en 0,1 o en 0,01 o en 0,0001 o en 0,000003. Eso puedo hacer, no tengo problemas. Y también puedo evaluar p en valores muy grandes. Podría estar poniendo, qué sé yo, acá dije 1 millón, 10 millones, bueno, el número que quiera, muy grande. ¿Cuánto va a dar cuando lo vaya evaluando en esos números? Bueno, hacer ese proceso de ir evaluando en números cada vez más próximos a 0 se llama calcular el límite de p de x cuando x tiende a 0. O sea, evaluar p de x, el proceso este de ir evaluando p de x cuando x es muy próximo a 0 es lo que se llama calcular el límite de p de x cuando x tiende a 0. Y calcular el valor de p de x en x cada vez más grandes, bien próximos a infinito, es lo que se llama calcular el límite de p de x cuando x tiende a infinito. Veamos a ver qué es lo que nos sucede. Acá hicimos algunos valores más. Tengo aquí en GeoGebra, ya tengo cargada la función. Bueno, acá podés seguir experimentando, podés poner p de 157, tenés 937, bueno, podría poner podría poner acá p de 0,002, perdón, acá 002, ahí me da 814. Bueno, en fin, puedo ir evaluando la función e ir viendo cuánto me da. Bueno, resumiendo, entonces hemos construido esta función, la podemos evaluar en todos los números reales. Acá tenemos una tablita de valores con un poquito más de valores que los que teníamos recién, y nos planteábamos la duda de que queríamos evaluarla en x igual a 0, x igual a infinito, pero eso es imposible. Entonces nos aparece este concepto de límite. La definición intuitiva de límite es que el límite de p de x cuando x tiende a 0, acá lo pinto de verde al 0, es al valor que se parezca a p de x en el caso que x valga casi 0. Entonces el límite de p de x cuando x tiende a 0 es el número al que se esté pareciendo p de x cada vez que x se parece más a 0. Y lo mismo con infinito. El límite de p de x cuando x tiende a infinito es el valor al que se parece p de x cuando x es muy grande. A ver, vamos a la calculadora, vamos a usar GeoGebra para ver qué es lo que está sucediendo. Aquí ven, hemos cargado la función, bueno, recién la evaluamos. Acá, un poquito más arriba, está armándose el gráfico. Acá lo vamos a ver al gráfico, así que vamos a poder ver bien lo que está sucediendo. Bueno, recién ponimos p de 150, a ver, pongamos un p también, no sé, p de 289, 996, cada vez más cercano. Vamos a poner un p más grande, p de 1000, p de 1000, infinito. Ojo acá, viene bien esto, porque fíjense qué es lo que está pasando. Esto es un error del sistema. Esto nos viene bien para no confiar demasiado en las calculadoras. Las calculadoras son muy útiles, pero bueno, acá hay que tener una mínima desconfianza porque el estar elevando 6 a la 1000, 9 a la 1000 es tan grande que satura el sistema. Esto nos está dando un mensaje acá de error, esto no está bien. Entonces esto lo vamos a eliminar porque no está bien. De hecho, que fíjense, acá vamos a ver que efectivamente vamos viendo el gráfico de la función que estamos teniendo, y acá ustedes ven medio el límite donde GeoGebra reconoce que se le saturó la capacidad de seguir evaluando. Así que ojo, cuando uno evalúa hay que tener respeto con evaluar en cosas raras a veces, porque
porque podemos saturar el sistema. Bueno, pero lo muy importante es que estamos viendo que a medida que el X está creciendo, cada vez el valor se está pareciendo más a 10, va acercándose a 10, así que lo que nos está indicando acá estos valores es que cada vez nos estamos acercando más a 10, y bueno, acá estamos viendo qué es lo que sucede en 0, cuando evaluamos en valores muy pequeñitos, ¿ves? Acá estamos evaluando 0,5, acá abajo ven la escala, se va apareciendo, no sé, a 8, a ver, casi 8,15, se va apareciendo 8,15, 8,14 y pico. Bueno, ahí estamos usando este software GeoGebra para estar viendo a qué se parece P de X cuando X es muy próximo a 0. Por supuesto que también acá uno puede estar planteándose, che, pero GeoGebra me está evaluando P en 0. No, GeoGebra no está evaluando P en 0, simplemente va evaluando en los puntos que puede, y luego hace el gráfico uniendo los puntos del gráfico con una línea recta. Entonces pareciera que evalúa en 0, pero GeoGebra no puede evaluarlo en 0. Para que estemos seguros, vamos a ver qué pasa si pongo acá P evaluado en 0, y directamente me contesta que no puede, no está definido. Otro mensaje de error, tanto en valores muy grandes como en 0, el GeoGebra nos contesta que no puede. Bueno, volvamos aquí. Así que hemos hecho recién el análisis. Bueno, la verdad es que si uno va haciendo valores cada vez más próximos a 0, uno va terminando viendo de que P de X se aproxima a este número, y como veíamos recién en el gráfico, cuando X es cada vez más grande, P de X se parece a 10. Bueno, lo que hemos hecho con esta función se puede hacer con cualquier función, y entonces acá pongo la definición. Es una definición informal y provisoria porque ya la voy a ajustar un poquito más, pero para resumir lo que venimos diciendo es que si yo tengo una función f cualquiera, en nuestro caso estuvimos con la función p de promedio, y un número cualquiera, x0, entonces en nuestro caso el x0 era el 0, era este 0, entonces vamos a llamarle límite de f de x cuando x tiende a x0 al número que se parezca a f de x cuando x valga casi x0. Y vamos a llamar límite de f de x cuando x tiende a infinito al número al que se parece f de x cuando x es muy muy grande. Bueno, acá dejo lo que había dicho recién. Voy a guardar, rescatar lo que está escrito acá para seguir avanzando, y ahora vamos a seguir. Ahora volvemos a la función p de vuelta. Bueno, esto que estamos diciendo acá quiero ser un poquitito más preciso porque hay una mínima imprecisión acá. Recién aquí veíamos de que se iba acercando a 8, 14, 3, 2, 5 y sigue. Y P de X se iba acercando a 10. Ojo, cuando veíamos aquí, esto lo puse yo de mirar el gráfico en detalle. Pero hasta donde, si uno mira esta tabla, uno puede decir, bueno, en 100 está valiendo 9,89, en 0,05 vale 8,15. Entonces, vuelvo acá a lo de impreciso. ¿Por qué alguien no me dice que P de X se está pareciendo, en vez de 8,1432, se está pareciendo a 8,15 en vez de a 8,1432 cuando X se parece a 0? En definitiva, en nuestra tabla de valores, cuando me acerqué bastante a 0, como 0,05, P de X valía 8,15. Entonces, bueno, me pregunto, ¿por qué digo que se aproxima a esto y no se aproxima a 8,15? O lo mismo puede pasar con infinito. O sea, ¿por qué terminé diciendo que el límite de P de X es 10 cuando X tiende a infinito y no digo de que sea 9,90? Porque al fin y al cabo, vuelvo a lo que tenía recién, a medida que el X se iba agrandando, se empezaba a parecer a 9,90. ¿Y por qué termino diciendo que el límite es 10 y no 9,90? Bueno, esto que acá dice es al número que se parece. Ese número que se parece no está siendo muy preciso, hay que ser un cachitito más preciso. Entonces les muestro una tabla de valores hecha con más detalle. Bueno, toda esta tabla la saco de GeoGebra y van viendo los valores. Fíjense que a medida de que el X va creciendo,
si bien es parecido P de X a 990, pero cada vez más, ese es el concepto importante, el cada vez más, a medida que cada vez que X crece, P de X se parece cada vez más a 10. Eso es lo que sucede. Acá terminé en 280, que es hasta donde me daba GeoGebra, pero la realidad es que si usás podés usar la calculadora de Google para poner números más grandes y vas a ver que realmente cuando X cada vez es más grande, P de X es cada vez más cercano a 10. Por eso es que el límite de P de X es 10 y no es el límite 990. Es parecido a 990, pero luego de 130 ya empieza a dejar de ser parecido a 990 para empezar a parecerse más a 10 a medida que va creciendo. Y lo mismo pasa con X muy pequeñitos. Con X igual a 1, bueno, era el promedio que estamos acostumbrados, pero a medida que vamos acercándonos cada vez más a 0, dejamos de ser parecido a 815 para ser cada vez más parecido al número que está escrito acá, 814, 325, y de hecho que acá estoy todavía en 6, pero si sigo achicando más el X más próximo a 0, voy a terminar viendo de que esto, el valor de P de X se acerca cada vez más a este número que está acá y con infinitos decimales. Bueno, así que llegamos a una definición un poquito más precisa que la que habíamos visto acá. Esta dije que tenía un poquito de imprecisión, pulimos ahora esta diciéndolo así. Entonces, si tenés una función cualquiera y x0 es un número, entonces vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es L, si es que sucede lo siguiente: si f de x se parece cada vez más a L a medida que x se parece cada vez más a x0. Es muy importante parecerse cada vez más a L a medida que x se parece cada vez más a x0. Y lo mismo, vamos a decir que el límite de f de x es L cuando x tiende a infinito, si f de x se parece cada vez más a L a medida que x es cada vez más y más grande. Entonces, esta es una definición mucho más precisa, si bien no es la definición formal matemática que necesita todavía un poquito más de precisión, pero sí es la definición intuitiva bien precisa de qué es el límite de una función cuando x tiende a x0 o cuando x tiende a infinito. Bueno, vamos a ver ahora estas dos definiciones gráficamente, y además de estos dos casos que están considerados acá, vamos a agregar dos casos más, todo esto en la próxima página. Bueno, arrancamos con este primer caso viendo cómo queda gráficamente. Bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho, vamos a decir que el límite de f de x es L cuando x tiende a x0, si f de x se parece cada vez más a L a medida que x se parece cada vez más a x0. Acá se ve en el gráfico como lo que está sucediendo. Vemos que los valores de f son cada vez más próximos a L, eso es lo que estamos viendo en esta zona, cuando los valores de x se parecen cada vez más a x0. Eso es lo que vemos en la zona marcada acá. Bueno, este es el caso en que x tiende a un número y el resultado es el número L. El otro caso que habíamos visto recién era qué pasa cuando x tiende a infinito. Bueno, esta es la idea gráfica, es que f de x se parece cada vez más a L, acá está lo que se está pareciendo, ¿no es cierto? Cada vez más parecido a L, a medida que x es cada vez más grande. Entonces vamos viendo que el gráfico se va acercando cada vez más al valor de L. Pues estas son las dos definiciones que habíamos dado recién, pero existe la posibilidad de que este L también uno lo considere infinito. Eso nos da lugar a dos casos más o dos definiciones más, que son las que colocamos aquí. Entonces acá volvemos a que el límite es en un x0, parecido acá a x0, pero el resultado vamos a decir que da infinito si f de x es cada vez más grande a medida de que x se parece cada vez más a x0. Bueno, la situación es que los valores de f están siendo cada vez mayores. Eso es lo que está sucediendo en esta zona cuando el x está muy próximo a x0, que es lo que sucede aquí.
Bueno, y de las 4 combinaciones que tenemos acá número, acá tenemos infinito, número, acá tenemos número infinito, nos está quedando la combinación infinito, infinito. Vamos a decir que el límite de f de x es igual a infinito cuando x tiende a infinito. Si f de x es cada vez más grande, cada vez que x es, a medida que x es cada vez más grande. Bueno, el gráfico es lo que está sucediendo aquí, que la y, el valor de f de x es cada vez más grande cuando x se va haciendo más y más grande. Bueno, de todos estos casos, hay un caso que calcular límite es en general algo que no es sencillo, es sofisticado, pero hay un caso que es más simple que los demás y que es este caso en un caso especial. Recuerden que este caso era al que habíamos considerado acá con p de x cuando el límite cuando x tiende a 0. Que bueno, habíamos ido aproximando, no se podía evaluar nuestra función, la teníamos acá. Nuestra función era inevaluable en 0, así que fuimos evaluando en valores cada vez más cercanos a 0 para tener una idea de cuánto da el límite. Bueno, este es como el caso, el límite da número cuando x se acerca a un número. Bueno, en este caso hay una situación en donde es muy sencillo descubrir el límite y es el caso en que f se puede evaluar en x0. Es decir, acá estamos en el caso 1, decíamos que el límite de f de x es L cuando x tiende a x0, si f de x se parece cada vez más a L cuando el x se parece cada vez más a x0. Bueno, supongamos que nos dan de ejercicio calcularle el límite a la función 2x menos 3. Bueno, tenemos que calcularle el límite cuando x tiende a 6. Bueno, yo quiero llamarles la atención que este caso es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es ver a qué es lo que se parece x, tenemos que ver a qué es lo que se parece f de x cuando x es parecido a 6. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿A qué valor se parece f de x cuando x se parece a 6? Pero bueno, acá estamos viendo que cuando el x es muy parecido a 6, 2 por x es muy parecido a 12 y 2 por x menos 3 es muy parecido a 9. Entonces resulta ser de que el límite de f de x cuando x tiende a 6 es 9. Pero justo esta tiene la virtud de que la f se puede evaluar en 6. Y justamente en esta función que se puede evaluar en 6, cuando x está muy próximo a 6, f de x está muy próximo a f de 9. Entonces, este es un caso muy sencillo en donde el límite uno lo termina calculando básicamente evaluando la función. Ver a qué se parece f cuando x se parece a 6 es exactamente ver cuánto vale f en 6. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo que hay en esta situación, cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a x0, entonces uno de los casos más sencillos es cuando es posible evaluar la f en x0. En este caso es bastante probable, acá viene una pequeña mala noticia que puede ser que el método no ande, pero bueno, es bastante probable que f de x se parezca cada vez más a f de x0 a medida que x se parece a x0. Bueno, es bastante probable que suceda esto y en caso de que suceda esto, entonces el límite es muy fácil. El límite de f de x va a ser f de x0. Pero, ¿por qué decimos que es bastante probable? ¿Por qué decimos que es bastante probable? Sucede lo siguiente. Bueno, esto es lo que teníamos escrito, la borré a esta página, pero es como que esta parte en resumen es la que estoy dejando aquí copiada para que no la perdamos. Bueno, cuando es posible evaluar la función en x0, digo que es bastante probable de que el límite sea f de x0 porque hay una situación media rara en donde no, que es la siguiente. Bueno, acá vamos a explicar por qué no podemos estar seguros. Bueno,
Eso sucede en situaciones raras como la siguiente. En vez de tener la función que teníamos recién, la función f que teníamos recién, que era 2x menos 3, esta es la función f, ahí está el gráfico. Ahora vamos a considerar la función h de x, que está dada por llaves, y es igual que la f, pero salvo cuando x vale 6. Cuando x vale 6, la h en 6 vale 5. Es decir que el gráfico de h es casi igual al gráfico de la f, solo que en el punto 6 la función vale 5, así que el gráfico tiene este punto descolgado y ahí hay un espacio en blanco, porque la función en 6 vale esto. Así que el gráfico de la función es exactamente lo que acá se ve en azul. Todo lo que se ve en azul, incluido este punto en azul. Entonces ahora vuelvo a preguntar, ¿cuánto es el límite de h de x cuando x se aproxima a 6? Para calcular cuánto es el límite de h de x cuando x tiende a 6, tengo que hacer lo de siempre. Tengo que mirar a qué se parece h de x cuando el x se parece a 6. Pero cuando el x se parece a 6, sin ser 6, la h de x se parece a 9. Es cada vez más parecido. Cuanto más parecido es el x a 6, h de x es más parecido a 9. Así que el límite sigue dando 9 como le pasaba a la f. Pero en este caso es incorrecto de que el límite esté dando h de 6, porque h de 6 es 5. Entonces esta afirmación acá es incorrecta a pesar de que la función es evaluable. Bueno, este problema que está apareciendo acá es culpa de que la función h tiene un salto en 6. Tiene un salto. Las funciones que no tienen salto son las funciones que se llaman continuas. Y para esas funciones es que va a ser el bastante probable que hemos puesto aquí, va a ser un seguro. Entonces resumamos esto que acabamos de decir aquí. Acá teníamos el problema, tenemos la situación incorrecta, y el caso más sencillo ahora está constituido por el de funciones continuas. Entonces dijimos que esta h, su límite no es h en 6, cuando x tiene 6, debido a que tiene un salto, y dijimos, las funciones que no tienen salto se llaman funciones continuas. Y además, cuando la función se puede evaluar en x0 y es continua, entonces sí tenemos esta forma fácil de calcular el límite cuando x tiende a x0. Directamente evaluamos f de x0. Es la situación que está aquí. Recién decía, una función es continua cuando no tiene saltos. Eso es básicamente lo mismo que decir que la función es continua cuando su gráfica uno la puede realizar con un dibujo sin levantar el lápiz del papel. El gráfico que estoy haciendo acá es el de una función continua, porque puedo hacer todo el gráfico sin levantar el lápiz del papel, mientras que el gráfico de la h, esta no es continua, esta tiene un salto. Para hacer su gráfico lo que tengo que hacer es venir con el lápiz hasta aquí, cerquita del 6, vengo con el lápiz así. En el 6 tengo que levantar el lápiz para dibujar el punto, y luego tengo que volver a levantar el lápiz para seguir dibujando de 6 en adelante, que sigue el gráfico aquí. Bueno, insistimos, para funciones que son continuas y se pueden evaluar en x0, es relativamente sencillo calcular el límite de f de x cuando x tiende a x0, es el valor que tiene f en x0. Vamos ahora a ver varios ejemplos para que nos queden más claras todas estas definiciones. Bueno, vamos a arrancar con los ejemplos que han sido protagonistas hasta acá. Todo lo que está escrito en esta página es lo que ya hemos visto. Vamos a repasarlo. Bueno, primero el límite de 2x menos 3 cuando x tiende a 6. Esta justo es una función continua y se puede evaluar en 6, así que el límite daba 9. Esto es lo que ya vimos. Y lo mismo le pasa a la función h. La función h no es continua,
entonces evaluada en 6 da 5, pero el límite es 9 porque cuando los x se parecen a 6, sin ser 6, los valores se parecen a 9. Entonces también el límite para la h es 9 y no es 6 como vale la función. Lo que pasa es que esta función h no es una función continua, tiene un salto en 6. Bueno, también habíamos comenzado el video viendo estos dos límites. Habíamos considerado esta función promedio que depende del exponente que yo elija acá x, y cuando x tiende a infinito, ese límite habíamos visto gráficamente que daba 10, y cuando x tendía a 0 habíamos visto también gráficamente que el límite era 8, 14 y pico como acá. Bueno, es muy lindo que este número termina siendo la raíz cúbica de 6 por 9 por 10, que es lo que se conoce como la media geométrica de las tres notas. Es el producto de las tres notas y sacarle raíz cúbica es lo que se conoce como media geométrica. Sumar las tres notas y dividir por 3 es la media aritmética. Siempre la media aritmética, que es el promedio usual con que nos calculan los promedios de notas, la media aritmética es mayor que la media geométrica, que así como cuando vos sumás las tres notas tenés que dividir por 3 para que se haga promedio, si en vez de sumar multiplicás, el equivalente a dividir por 3 es sacar raíz cúbica, y es lo que da este límite. Bueno, si hacen esta cuenta van a verificar que es justo este número. Este número nosotros lo habíamos obtenido gráficamente, pero es un teorema de que este límite siempre da la media geométrica de las tres notas. Bueno, otros límites con estas mismas funciones. Bueno, acá estoy tomando el límite de esta función, que era la que llamábamos f en 2 y en menos 3 medios. La función esta es continua, se puede evaluar en lo que quieras, así que tomar límite en estos puntos es simplemente evaluar. Evaluás acá en 2 y te da 1, evaluás en menos 3 medios y termina dando acá, te queda menos 3, menos otros 3, te queda menos 6. Y lo mismo le pasa a la función h. Si en vez de tomar esta función tomara la función h, también te da estos dos valores, y de hecho que la función h en estos valores es continua. La función h era esta, no tiene ningún salto en 2, y si bien acá el gráfico no lo he hecho hasta menos 3 medios, tampoco tiene salto en menos 3 medios, porque el único salto que hay es en 6, así que la función h es continua cerquita del 2 y cerquita del menos 3 medios, así que su límite es evaluar en el punto que estás tomando límite. Así que tenés estos dos límites también. Bueno, también si querés tomar límite cuando x tiende a infinito, bueno, lo ves acá en el gráfico de la f lo teníamos por aquí. Este es el límite, el gráfico de la f. Cuando x se hace cada vez más grande, la f vale cada vez más grande, así que efectivamente su límite es infinito. Bueno, así que tenemos este otro límite. Y bueno, si queremos tomar límite en algún x0 diferente de infinito y 0, que es lo que tenemos acá a la izquierda, que son donde no la podemos evaluar, en estos otros puntos, tanto en 6 o en 0,2, la función es evaluable y es continua, así que no hay ningún problema para tomar límite, simplemente evalúas. Si querés tomar límite en 6, evalúas en 6, te da 8,98, y si evalúas en 0,2, elevas a la 0,2 las tres notas, dividís por 3, y luego elevas a la 1 sobre 0,2, que sería como elevar a la 5. 1 sobre 0,2 es 5, o haces la cuenta y te termina dando 8,18, que más vale como el 0,2 está aproximando a 0, naturalmente este 8,18 está empezando a acercarse al 8,14 que teníamos acá. Antes de pasar al resto de los ejemplos, volvamos a ver el gráfico de la P para volver a verificar estos dos resultados. Con esto habíamos empezado en el video. Bueno, la línea roja es la línea constante al valor de y igual a 10, y entonces cuando x tiende a infinito es hacer que x sea cada vez más grande, y vemos que cuando x es cada vez más grande, el gráfico de la P se pega cada vez más al
la recta roja. Eso es exactamente de que el límite cuando x tiende a infinito es 10. Bueno, ahí vemos gráficamente de que el límite cuando x tiende a infinito es 10, y acá cerquita vamos viendo lo que habíamos ya visto al comienzo del video. Estamos volviendo a decir parecido. Acá estamos viendo de que en 0 esto se parece a 8,14. Bueno, vamos a más ejemplos. Vamos a hacer varios ejemplos. Todos estos vamos a empezar con ejemplos de límites cuando x tiende a x0, donde x0 es un número. Luego vamos a hacer algunos límites cuando x tiende a infinito. Bueno, arrancamos con este límite, que parece una función muy complicada. Queremos tomar el límite de esta función complicada cuando x tiende a 9, pero bueno, recordemos que cuando la función que tenemos es una función continua, que no tiene saltos en el x igual a 9 y la podés evaluar, tomar límite es muy sencillo. Por más fea que parezca la función, es evaluar la función en 9. Este es el caso porque, como ves, podés evaluar la función esta que tenés en x igual a 9 sin ningún problema. Diferente sería si pones x igual a 0, acá tendrías un problema. Si estuviéramos tomando límite cuando x tiende a 0, sería más complicado, pero no, estamos tomando límite cuando x tiende a 9, la función es continua, así que tenés que evaluar en 9, 2 elevado a la 9 es 512, más un noveno, menos 81, acá estamos evaluando en 9 menos 3 elevado al cuadrado me da 6 al cuadrado, más 3, bueno, haces la cuenta y te da esto. Así que tiene que quedarnos claro que no nos tiene que asustar que la función sea complicada cuando es evaluable en el lugar donde queremos tomar límite. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en donde la riqueza aparece cuando vos no podés evaluar la función en el x0 al que estás tomando límite. Bueno, el ejemplo paradigmático de esto es tomar límite cuando x tiende a 0 de algo en donde te queda dividiendo por 0. Por ejemplo, 1 sobre x cuadrado. Acá preparé en GeoGebra el gráfico de la función 1 sobre x cuadrado. Es este gráfico que vos ves en verde y que vos ves que cuando x se aproxima a 0, cuando x es cada vez más cercano a 0, la función vale cada vez más grande. Así que gráficamente estás viendo lo que dice acá, que el límite de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 da infinito. Bueno, en las definiciones no estaba en ninguna de ellas el caso de hablar de qué quiere decir que dé menos infinito, pero es muy intuitivo que un límite de menos infinito quiere decir de que los valores que toma la función son cada vez más grandes negativos. Es lo que le pasa, fíjate acá, voy a cambiar la función por menos 1 sobre x cuadrado. Vamos a ver ahora el gráfico, y el gráfico es este. Entonces lo que ves es que cuando evalúas la función en x que están muy cercanos a 0, que sería esta zona, f de esos x son cada vez más negativos, cada vez más grandes negativamente. Bueno, así que hemos visto gráficamente de que el límite de 1 sobre x cuadrado es más infinito, el límite de menos 1 sobre x cuadrado es menos infinito. Lo hemos visto gráficamente, pero si lo querés pensar por qué está sucediendo eso, y bueno, lo que está sucediendo, por ejemplo, acá, es que si x es cada vez más próximo a 0, el denominador es cada vez más chiquitito, y cuando tenés un denominador muy chiquitito y haces 1 dividido algo muy chiquitito, eso te da muy grande. Por eso es que este límite es infinito. Y acá pasa lo mismo, cuando x es próximo a 0, el denominador es cada vez más chiquitito, pero este signo menos, cuando hago 1 sobre ese número chiquitito, me lo hace muy grande, pero de valor negativo, por eso el límite es menos infinito. Bueno, ¿qué pasa con la función 1 sobre x? Así, si uno mira rápidamente acá, parece que sucede lo mismo que sucedía con 1 sobre x cuadrado, porque cuando x se parece a 0, el denominador es cada vez más chiquito, así que si hago 1 dividido algo tan chiquito, debería darme muy grande. Pero acá pasa una dificultad con el signo,
que es la que vamos a ver acá. Vamos aquí a GeoGebra de vuelta, vamos a sacarle el cuadrado, vamos a sacarle el cuadrado acá a la función. Acá tenemos la función 1 sobre x, y acá estamos viendo efectivamente cuando el x es cada vez más cerquita a 0, 1 sobre x se hace cada vez más grande, pero depende de qué lado estés del 0, se hace cada vez más grande positivamente o cada vez más grande negativamente. Así que no es correcto acá de que uno pueda decir que es el límite, porque si yo quisiera decir que el límite es más infinito, debería ser cierto que cuanto más cerca estoy del 0, cada vez es más grande la función. Pero no es cada vez más grande, porque es cada vez más grande positivo o cada vez más grande negativo. Por una situación como la que estamos viendo acá, decimos de que el límite no existe. El límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 no existe. Sin embargo, es como que nos estamos dando cuenta de que algo está sucediendo. Cuando me acerco por el lado derecho, por valores de x cada vez más cercanos a 0, positivos, el valor de la función es cada vez más grande, positivo. Pero si me acerco del lado izquierdo, son cada vez más grandes, negativos. Bueno, eso introduce una nueva definición que no habíamos dado, que es la de límites laterales, que es acercarse a un valor de x0 por la derecha o por la izquierda. Eso es lo que nosotros decimos en matemática, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ese signo más acá quiere decir por la derecha de 1 sobre x, es infinito, y el límite de 1 sobre x por la izquierda, ese es el menos, da menos infinito. Así que cuando tenemos un x0 y le ponemos más, quiere decir que me acerco solo por la derecha, y cuando ponemos un menos me acerco solo por la izquierda. Entonces acá el efecto que tenemos de que no existe este límite, porque verdaderamente no me acerco a ningún lado, pero si yo me voy acercando al 0 por uno de los lados, entonces ahí sí es cierto que me acerco o a más infinito o a menos infinito. Bueno, veamos otros ejemplos más. Bueno, este fenómeno de un numerador, que es un número concreto, dividido un denominador que es cada vez más chiquito, se repite muchas veces aquí. En este límite tampoco puedo evaluar en el x0, que es 2, porque me queda una división por 0, pero bueno, sucede lo mismo que me sucedía con la función 1 sobre x cuadrado acá, que es que voy a estar haciendo un numerador que es 5 fijo, dividido algo que es cada vez más chiquitito, y voy a obtener más infinito. El gráfico, si lo queremos hacer, bueno, nos va a quedar muy parecido al que nos quedaba de 1 sobre x cuadrado. Ponemos 5 aquí, ponemos acá menos 2 y lo vamos aquí a elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Bueno, el gráfico se parece mucho al gráfico que teníamos con la 1 sobre x cuadrado, pero lo que sucedía cerca del 0 ahora está sucediendo cerca del 2, así que tenemos que el límite es infinito. Bueno, también sucede parecido acá, es como que estamos haciendo el numerador es 5 dividido algo chiquitito. Acá el numerador se mueve, pero cuando x está muy próximo a 2, el numerador pasa a estar muy próximo a 4. Así que de vuelta, vamos a tener un numerador que está muy próximo a 4 dividido un denominador que es muy chiquitito. Ese límite va a terminar dando infinito. Hacemos acá la experiencia de qué es lo que sucede. Vamos a cambiar el 5 por 6 por x menos 8. Hacemos el gráfico. Ahora sí el gráfico ha cambiado un poco, culpa del 6x menos 8 en el numerador, no es tan parecido a como era el de 1 sobre x cuadrado, pero el fenómeno en 2 se mantiene. En 2 acá estamos viendo de que cuando el x es muy próximo a 2, la función vale cada vez más grande. Bueno, ¿qué otra situación podemos tener? Bueno, también así como acá cambié la situación que teníamos acá en 0, la pasamos a tener en 2, la situación si yo estoy dividido
algo que no está elevado al cuadrado, porque acá gran parte de la solución es que el denominador tiene siempre el mismo signo gracias al cuadrado. Acá justamente el denominador va cambiando de signo, depende del lado que yo me acerque. Por eso mismo está pasando acá. Si con x yo me acerco al 1/2 por la derecha, el denominador se va a hacer muy chiquitito positivo, así que 1 sobre eso va a dar muy grande positivo, mientras que si me acerco al 1/2 por la izquierda, esta resta va a ser negativa, chiquitita, y 1 sobre negativo muy chiquito va a dar negativo muy grande, así que vamos a tener estos límites. Bueno, y para cerrar, también hago medio esta aclaración que hice parecido aquí, que es que, bueno, no hay mucho problema con que el numerador deje de ser 1, siempre y cuando esto sea un número concreto distinto de 0. Acá el numerador, cuando x se aproxima a 1/2, va a ser muy parecido a -3 más 1 menos 2. Entonces, bueno, ahora cuando me acerco a la derecha, este denominador va a ser muy chiquito positivo, pero tengo un numerador que está muy próximo a -2, así que voy a tener un numerador negativo, -2, dividido un denominador que es cada vez más chiquito positivo, así que la división va a terminar dando negativa. Por eso este límite por la derecha ahora da menos infinito, y este límite por la izquierda da más infinito, porque me va a quedar el denominador -2 dividido acá un número muy chiquito negativo, entonces va a dar infinito el límite. Todos los ejemplos que hemos visto acá terminan siendo que el denominador es el que tiene problemas, no lo puedo evaluar porque me queda división por 0, pero el numerador siempre es un número concreto distinto de 0. Fíjense que acá tenemos el numerador que es 1, 1, acá es 5. Acá cuando x es próximo a 2, el numerador es próximo a 4, que es distinto de 0. O acá tenemos numerador 1, numerador 1, numerador 1. Acá cuando x es próximo a 1/2, el numerador es próximo a -2, que es distinto de 0. Y lo mismo sucede aquí. Entonces, todos estos ejemplos terminan siendo ejemplos en donde la situación es un numerador que es próximo a un número distinto de 0, que queda dividido por un denominador que es muy muy chiquito, a veces positivo, a veces negativo ese denominador. Cuando tengo un número que es distinto de 0 dividido un número chiquitito, ese cociente da muy grande. Así que todos estos límites nos están dando más o menos infinito. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en una situación como esta? Vamos a ver más ejemplos, pero ahora en donde, por supuesto, tengo el problema de que no puedo evaluar en 2 porque me queda una división por 0, pero en el numerador, cuando me aproximo a 2, me termina quedando un numerador 0. Ahora, cuando el numerador está muy próximo a 0, es muy chiquitito, dividido algo muy chiquitito, no se sabe muy bien qué puede dar varias cosas. Esos son casos de límite bastante delicados. Para calcular este límite, lo que nos conviene es venirnos a GeoGebra y lo vamos a ver gráficamente. Así que carguemos la función, que ahora es x al cuadrado menos 4. Y el denominador es x menos 2 sin cuadrado. A ver, acá que lo saque bien. Bueno, ahí estoy haciendo el gráfico que nos está dando, parece ser una recta, el gráfico de este cociente acá. Así que, bueno, si este gráfico está bien, siempre es bueno desconfiar a veces de las cosas y revisar, porque en principio no parecía que esto fuera a ser una recta, pero aparentemente está haciéndolo. Pues si lo que nos está mostrando acá GeoGebra en el gráfico es correcto, el límite cuando x tiende a 2 es, acá lo voy a ver, a qué se parece la función cuando x está próximo a 2, y estoy viendo que la función se parece a 4.
Ojo, GeoGebra acá me lo está graficando, pero no es que ha evaluado en 2, porque no puede evaluar en 2 esto. GeoGebra tampoco no lo podemos evaluar nosotros, no lo puede evaluar GeoGebra. Esto ya les dije al principio del video que es está haciendo gráfica uniendo los puntitos que fue haciendo en la tabla de valores GeoGebra. Por eso acá pareciera que lo evalúo. Pero no lo he evaluado. Pero lo que sí nos viene bien es que en X próximos a 2 estamos viendo que la F es próxima a 4. ¿Está bien esto que nos muestra GeoGebra? ¿Estará bien de que el gráfico de esta función es una recta? Bueno, sí, efectivamente sí. Lo que sucede, bueno, este es diferencia de cuadrados el numerador, y sabemos entonces que este numerador x cuadrado menos 4 es igual al producto de x menos 2 por x más 2, y entonces ahí sucede que este x menos 2 se cancela con este x menos 2, y la verdad que esta función que tenía ese problema en 2 que era inevaluable, es igual a esta otra función para los x que son distintos de 2, porque para simplificar acá es como que tengo que considerar que x, no puedo cancelar los ceros, pero si yo estoy tomando x próximo a 2, sin que sea 2, estos dos números se cancelan y me queda x más 2, y eso es lo que está sucediendo. Ahora vemos que efectivamente, si mirás acá con atención, el gráfico está siendo un gráfico de pendiente 1 con ordenada al origen 2, tal cual es la recta x más 2, y acá estamos viendo algebraicamente que es correcto lo que estábamos viendo en GeoGebra. Y ahora sí, este límite es de los límites fáciles, porque es un límite de una función continua en donde puedo evaluar. Así que evalúo en x igual a 2 y me queda el límite igual a 4. Bueno, vamos a otro ejemplo ahora. Vamos a hacer la función x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Es parecido al caso anterior, en donde, bueno, no puedo evaluar en 1 porque me queda denominador 0, entonces no puedo evaluar en 1, y el numerador está siendo también 0. Así que tengo ese problema. Vengo a GeoGebra para graficarlo. Acá estamos viendo el gráfico en GeoGebra. Y bueno, el gráfico nos termina dando esta curva que aparentemente es una parábola, pero independientemente de que sea parábola o lo que sea, si yo quiero tomar el límite cuando x tiende a 1, lo que tengo que hacer es, bueno, ver cuánto vale esta función cuando x es próximo a 1, y acá estoy viendo de que cuando x se parece a 1, f de x se parece a 3. Así que este gráfico nos está indicando de que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 3. Bueno, a ver si podemos verificar esto que nos muestra GeoGebra, verificarlo a través de un manejo algebraico como hicimos con el caso anterior. Sí, efectivamente, el numerador se factorea, igual que lo que sucedió aquí, y termina dando, es uno de los casos de factoreo también, y termina siendo que x al cubo menos 1 es el producto de estos dos polinomios. Uno de ellos es justamente el mismo que el denominador, así que puedo simplificar x menos 1 con x menos 1, lo simplifico. Entonces resulta ser que esta función para los x próximos a 1 vale lo mismo que x cuadrado más x más 1. Esta función que tenemos acá es evaluable, es continua, así que justo tomar límite es de los casos que ya dijimos que son muy sencillos. Evaluamos en 1 y me queda 3. Así que tenemos un nuevo límite que da 3. Bueno, vamos a otro ejemplo. Parecido a esto pasa con las raíces cuadradas también. ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, vamos de vuelta como venimos haciendo siempre. Vamos a hacer el gráfico acá con la ayuda de GeoGebra. Vamos a hacer el numerador, entonces va a ser x menos 9. Vamos a hacer numerador x menos 9 y denominador, vamos a borrarlo, va a ser entonces la raíz de x menos 3. Bueno, acá está el gráfico. Bueno, el gráfico muestra esta zona. Está bien, no grafica nada para los x negativos porque en esta función no podés evaluar en ningún x negativo. Bueno, nuestro interés es evaluar en x próximo a 9. Así que vamos con la ayuda del gráfico, vamos hasta x igual a 9
A ver, acá estamos con x igual a 9. Nosotros tenemos que hacer próximo a 9 y estamos viendo acá, me parece que x próximo a 9, estamos viendo que f de x es próximo a 6. Acá estamos viendo el 6. Así que, bueno, haciéndole caso al gráfico que nos muestra GeoGebra, terminamos llegando a la conclusión de que este límite es 6. También se puede hacer, como hicimos en los casos aquí, podemos hacer el manejo algebraico, y acá lo que nos conviene hacer es racionalizar el denominador. Para racionalizar y usar de vuelta el caso de factoreo de diferencia de cuadrados, multiplico el numerador y denominador por la raíz de x más 3. Entonces, cuando multiplicamos arriba y abajo por esto, el denominador se termina convirtiendo en la raíz de x al cuadrado, que es x, menos el 3 al cuadrado, que es 9, y el numerador lo dejé tal cual está aquí. Así que ahora de vuelta nos sucede de que el denominador se puede simplificar con uno de los factores del numerador. Simplificamos y nos queda que tenemos que tomar límite de la raíz de x más 3, y esta nuevamente es una de las funciones continuas, no tiene ningún problema de ser evaluada en 9, pones x igual a 9 y te queda 3 más 3 igual a 6. Así que el resultado es 6, tal como nos indicaba el dibujo. Vamos a un ejemplo más. Vamos a considerar esta función. La función en el numerador tenemos 1 sobre x menos 1 sobre 4. En el denominador tenemos x menos 4. Bueno, esta función es evaluable en casi todos los x. No es evaluable ni en x igual a 0, culpa del 1 sobre x que está acá. No es evaluable en 0. Y tampoco es evaluable en 4, culpa de este denominador acá. Así que para esta función tenemos la posibilidad de calcularle dos límites difíciles. En cualquier otro punto x0 es fácil el límite porque es continua la función, es simplemente evaluarla. Pero en estos dos, en principio, es difícil. Bueno, nos vamos de vuelta a nuestro ayudante de GeoGebra. Tenemos acá la función es esta. Ahí está, indica que el gráfico verde es esta función. Bueno, nos está dando este gráfico. Bueno, si nos guiamos por lo que dice este gráfico, que está bien hacerlo, ya a esta altura le tenemos mucha confianza a los gráficos, estamos viendo que el límite de f de x cuando x es próximo a 0 no existe, porque por el lado izquierdo me voy a más infinito y por el lado derecho me estoy yendo a menos infinito. Así que el límite cuando x tiende a 0 no existe, mientras que si quiero saber cuánto vale el límite cuando x tiende a 4, el gráfico nos está mostrando, acá tenemos el 4, podemos hacer un poquito de zoom para ver, o da un número negativo muy chiquito, ¿no? Pareciera estar siendo más o menos 0,1 o algo por ahí. Si sigo haciendo zoom, lo podría determinar con mucha precisión, pero antes de hacer zoom vamos a tratar de repetir el manejo algebraico que venimos haciendo ya varias veces para terminar de verificar las dos situaciones, lo que está sucediendo en 4 y lo que está sucediendo en 0. Así que ¿cómo manejamos esta función algebraicamente? Bueno, f de x es igual, acá resolvemos el numerador, sacamos denominador común 4x y nos queda el numerador 4 menos x. Así que nos queda el numerador, una fracción, denominador 4 menos x y denominador 4x. Y luego nos mantenemos el denominador que teníamos de entrada, que era x menos 4. Bueno, ahora se puede simplificar este denominador x menos 4 con este numerador 4 menos x, que están cambiados de signos, así que de esa simplificación, este 4x queda en el denominador, y la simplificación de 4 menos x simplificado con el x menos 4 me queda un menos 1. Así que esta función, cuando la simplifico, me termina quedando menos 1 sobre 4x. Así que acá estamos viendo que efectivamente cuando el x es muy próximo a 0, bueno,
este x es chiquitito, y cuando estamos haciendo menos 1 dividido algo muy chiquitito positivo, nos queda muy grande negativo, es lo que vemos de este lado. Y si hacemos x chiquitito negativo, la división de menos un cuarto dividido ese número negativo nos queda un número muy grande positivo. Eso explica lo que veíamos acá. Y cuando queremos tomar límite cuando x tiende a 4, esta función es evaluable, así que la puedo evaluar en 4 y me da menos 1 sobre 16, que es lo que estábamos viendo acá, que era un valor muy próximo a 0, pero negativo. Ese número es menos 1 sobre 16. Bueno, hemos visto muchos ejemplos de límites cuando x tiende a un x0, que es un número concreto. Hemos visto varios ejemplos. Vamos a pasar a ver ahora ejemplos cuando x tiende a infinito. Eso no hemos hecho ningún ejemplo todavía. Así que vamos a ejemplos cuando x tiende a infinito. Bueno, estos 4 casos son de los más sencillos. El límite de x cuando x tiende a infinito es infinito porque simplemente cuando x es cada vez más grande, x es cada vez más grande, así que da más infinito. Bueno, tampoco habíamos definido qué es que x tienda a menos infinito, pero a esta altura es como que podemos incorporarlo a nuestro paquete de definiciones. Tomar límite cuando x tiende a menos infinito significa ver cuánto vale la función cuando x es cada vez más grande negativo. Gráficamente, este primer renglón que estamos viendo acá es lo que nos muestra acá GeoGebra, que a medida que x se va más hacia la derecha, cada vez más grande, los valores de la función son cada vez más altos. Eso es este límite. Y este otro límite es que cuando x se va cada vez más hacia la izquierda, el valor de la función es cada vez más para abajo, cada vez más grande, negativo. Lo que vemos en esta zona es este límite, lo que vemos en esta zona es este límite. Bueno, ¿qué pasa con x al cuadrado? Bueno, el gráfico de la parábola lo conocemos bien. Acá tenemos la parábola. Y bueno, vemos que cuando x va siendo cada vez más grande, no nos confundamos que pareciera que en 8 no está evaluada la función. Lo que pasa es que no alcanza a dar el rango. Si yo hago zoom, ahí sí quedó evaluada, tengo que llegar a 64. Pero ahora sí en 8 fue evaluada. Pues estamos viendo que a medida que los x van siendo cada vez más grandes positivos, la función es cada vez más grande positiva. Y cuando los x son cada vez más grandes negativos, me voy para la izquierda, los valores de la función también son cada vez más grandes positivos. Así que ambos límites, cuando tiende a más infinito o a menos infinito de la función x cuadrado, ambos dan más infinito. Bueno, eso sucede para cualquier parábola de ramas ascendentes. Por ejemplo, si tomo esta función aquí, el gráfico va a ser muy similar a este. Y ya sea que me voy muy grande a la derecha o muy grande a la izquierda, que va a ser muy negativo, en ambos casos, como las ramas son para arriba, la función, esta parábola, va a irse a valores cada vez más grandes, así que el límite, tanto más infinito o menos infinito, dan ambos infinito. Bueno, y podemos pasar a polinomios de grado más grande. Hagamos el gráfico de este polinomio x cubo menos x cuadrado. Vamos a poner x cubo menos x al cuadrado. Decimal acá al cuadrado. Bueno, ahí tenemos cuánto vale el gráfico. Bueno, se va muy rápidamente. A medida que me voy para la derecha, el límite da más infinito. Acá no lo escribí, pero estamos viendo en el gráfico que si yo tomara de esta misma función el límite cuando x tiende a menos infinito, el límite da menos infinito de esta función. Y si tomás esta otra función, bueno, con más razón también, cuando tomo el límite cuando x tiende a más infinito, va a dar más infinito. Podemos hacer el gráfico rápido para comprobarlo gráficamente. Hacemos x por x a la 5 menos 5
por x a la cuarta menos x. Acá tenemos el gráfico. Acá hay que prestar un poquito de atención, parece que está haciendo algo raro ese gráfico. Bueno, ahí está, sucede que tiene así como una pequeña pancita. El gráfico desde 0 viene bajando, llega a esta pancita que está acá y luego empieza a subir. Y ahí, a medida que los x son cada vez más grandes, el valor de la función es cada vez más grande. Realmente se ve poco porque elevar a la quinta, por ejemplo, si estás elevando 40 a la 20 a la quinta, ya es un número gigantesco, que por más que vos le estés restando acá 20 a la 4 es muchísimo más chico que 20 a la 5. De hecho, 20 a la 4 es 20 veces más chico que 20 a la 5, porque 20 a la 5 es 20 a la 4 por 20. Así que por más que le restás esto, no lo haces caer nada, y el límite cuando x tiende a más infinito, da más infinito, y acá estás viendo en el gráfico que el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito, porque está indicando esta rama que está de este lado. Bueno, estos son los límites de polinomio cuando tiende a más menos infinito. Lo que termina decidiendo acá el límite es el signo que tiene el coeficiente de grado más alto de los polinomios, termina decidiendo estos límites. Ya lo voy a resumir más adelante cuando terminemos los ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos más ahora, en donde vamos a hacer polinomios en el denominador. Bueno, hace un ratito estuvimos estudiando la función 1 sobre x, creo que la teníamos por acá, la función 1 sobre x. Bueno, la grafiquemos, acá la tenemos. Acá tenemos la función 1 sobre x. Bueno, nosotros la habíamos analizado, la función 1 sobre x, cuando el límite cuando x tiende a 0. Ese lo habíamos analizado, pero ahora lo que estamos analizando es cuando x es muy grande positivo o muy grande negativo. Bueno, en ambos casos estamos viendo acá el gráfico que cuando x es muy grande, 1 sobre x, esta es la función que estamos graficando para verificar el color este violeta, es el violeta que tengo acá. Bueno, estamos viendo que a medida que x es cada vez más grande, el gráfico de la función se aproxima cada vez más a 0, ya sea que me vaya a más infinito, que es irse a la derecha, o si me voy a menos infinito, sucede lo mismo, ¿no es cierto? Así que en este caso, tanto si me voy a más infinito como si me voy a menos infinito, el límite es 0. Y esto lo estamos viendo en el gráfico, pero lo podemos razonar simplemente diciendo de que si hago 1 dividido un número gigantesco positivo, el resultado es un número chiquitito, casi 0. Y si hago 1 dividido un número gigantesco negativo, cuando hago esa división, el número va a ser chiquitito también. Claro, en este caso va a ser chiquitito, casi 0 positivo, en este caso va a ser casi 0 negativo, es lo que estás viendo acá en el gráfico, que cuando me voy a más infinito, el gráfico tiende por arriba al 0, en este otro lado tiende por abajo, pero en ambos casos me voy aproximando a 0. Bueno, esa descripción, ese análisis que acabo de hacer acá con 1 sobre x anda igual con un numerador, que es un número cualquiera, y un denominador que es cada vez más grande. O sea, si tomas el límite de 5 sobre x al cuadrado, sucede lo mismo que el mismo análisis que hacemos acá. Es un numerador que es un número concreto dividido algo cada vez más grande, así que va a ser 5 dividido algo gigantesco, va a ser casi 0. Bueno, muy bien. Vamos a algo que sea... acá tengo un ejemplo más, que si bien acá estaba haciendo con solo un número, acá era un número dividido algo gigantesco, este es un poquito más sofisticado. Vamos a hacer el gráfico de este para ver que ese límite es 0 también. Vamos a poner acá, vamos a poner h de x igual a 2 por x más 5 dividido x
dividido x al cuadrado acá tenemos la función, vamos a borrar la violeta y vemos la roja, acá tenemos el gráfico. Bueno, no nos interesa tomar límite cuando x tiende a 0, que es lo que está pasando acá, sino nos interesa ver qué pasa cuando x tiende a menos infinito, que sería irse para la izquierda. Cuando nos vamos para la izquierda, estamos viendo de que el gráfico se pega cada vez más al eje x, es decir, los valores están siendo cada vez más próximos a 0, o eso lo estamos viendo gráficamente, pero ¿cómo lo razonamos? ¿Cómo nos damos cuenta acá? No es el mismo caso que lo que estaba acá, porque acá era un número dividido algo gigantesco, un número fijo dividido algo gigantesco. Acá no es un número, porque esto también se va haciendo cada vez más grande. Cuando x tiende a menos infinito, esto da un número muy grande negativo, y esto da un número muy grande positivo. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, si vos pones x y algo bastante grande negativo, pongámosle que ponemos x igual a menos 1000, nos vamos en el gráfico hasta el menos 1000. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, el numerador te va a quedar aquí menos 1000, por 2 te queda menos 2000, más 5, bueno, te queda algo que es casi menos 2000, te está quedando menos 1995, el numerador está quedando casi menos 2000. Y el denominador, estábamos poniendo x igual a 1000, está quedando 1.000.000. Entonces estamos haciendo menos 2000 dividido 1.000.000, es como que el denominador le está ganando en 3 ceros de diferencia a lo que está en el numerador. Así que cuando hacemos la división de ese casi menos 2000 dividido este menos 1.000.000, dividido 1.000.000 nos está quedando básicamente algo parecido a menos 2 dividido 1000, y eso es muy chiquitito. Y a medida que el x se hace más negativo, eso empeora. Si pones acá un número todavía mucho más grande que 1000, pones x igual a menos 1.000.000, bueno, el numerador va a tener más o menos 6 ceros, mientras que el denominador va a tener 12 ceros. Así que es una división de un numerador muy grande negativo dividido un denominador muy grande positivo, pero el denominador muchísimo más grande que lo que es grande el numerador. Por eso es que este límite termina dando 0, como muestra acá. O hicimos el análisis hacia menos infinito, pero el mismo análisis anda haciendo x grandes positivos. Si pones x grande positivo, como pusimos recién 1000, acá me queda 2000 más 5, 2005 dividido 1.000.000 es chiquitito. Eso nos justifica que ambos límites, cuando tiende a más infinito o menos infinito de esta función, es 0. Bueno, si lo quisiera justificar, voy a hacer este otro caso ahora, y vamos a justificar algebraicamente este. Fíjense que ahora cambia el numerador. Acá el numerador era 2x más 5, ahora he puesto el numerador 2x al cuadrado más 5. El numerador ahora ha crecido enormemente porque estoy elevándolo al cuadrado. Vamos a hacer el gráfico de eso para que veamos qué nos da. Bueno, ahora este gráfico rojo es el de 2x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado. Bueno, es este dibujito que estamos viendo acá. Bueno, acá estamos viendo de que el límite es 2. Si estamos viendo que es 2, que es lo que indico acá, bueno, si ponemos, por ejemplo, no sé si saben cómo colocar una recta, aprovecho para poner una recta acá, pongamos la recta, ahí pusimos la recta horizontal, y vemos que el gráfico rojo se pega cada vez más a la línea negra a medida que x se va, o acá estamos analizando x más infinito. No quiero hacer. Ponemos la calculadora. Ahí estamos viendo que la línea roja se pega cada vez más a la negra. Eso es que este límite, cuando x tiende a infinito, es 2. Y este se puede razonar acá algebraicamente distribuyendo el denominador. Distribuye el denominador con este primer término y con este segundo término,
en el primer término se nos cancelan los x cuadrados y nos queda el 2, y acá nos queda el 5 sobre x cuadrado. Entonces termina sucediendo que cuando x es muy grande positivo, bueno, ¿a qué se parece esto? Bueno, esto se parece a lo mismo que esto, y esto se parece a 2 más esto. Pero esto es casi 0, es lo que vemos acá, esto es casi 0, así que todo esto es casi 2, que es lo que estamos viendo gráficamente. Bueno, a ver algún ejemplo más. Bueno, acá nos vino bien de que estuviera así aisladito el denominador para distribuirlo, y pudimos justificarlo algebraicamente, que el límite es 2. Si el denominador acá, en vez de ser x cuadrado, fuera x más 1, es como que la verdad es que en proporción no estamos cambiando casi nada. O sea, sumarle un 1 a este denominador cuando estamos tomando x enormemente grandes no los afecta. O sea, si antes yo tenía acá un denominador que era 1.000.000, ahora voy a tener 1.000.001, no tiene diferencia, así que este límite también va a dar 2. Lo podemos verificar acá gráficamente. Agregámosle a la función esta el más 1. El más 1 justamente le va a resolver. Recuerden que la que teníamos recién tenía el problema ese en 0, que se estaba yendo a infinito. Ahora va a dejar de tenerlo. Ahora nuestra función esta es evaluable en todos los puntos. Insisto, no estamos tomando límite cuando x tiende a 0, estamos tomando límite cuando x tiende a infinito. Pero bueno, esta tenía problemas en 0, esta ya no lo tiene más. Pero ¿cómo es el gráfico de esta función cuando x es muy grande? Bueno, es casi igual al que teníamos hace un ratito. Vamos a hacer, acá tengo preparada esta para comparar las dos. Ahí estamos comparando, acá estamos viendo la gráfica de esta primera es en azul, la gráfica de esta segunda en rojo, y como les digo, el haber sumado 1 en el denominador casi no produce ningún cambio en los valores que toman la función azul y la función roja cuando x es muy grande o cuando x es muy chico. Sí cambia acá, cambia sustancialmente, ¿no es cierto? Esta tiene problemas en 0, la azul tiene problemas en 0, la roja no, pero donde estamos tomando límite no hay ningún problema. Y bueno, podemos hacer este otro ejemplo aquí. Si graficamos, van a ver que este límite, lo que termina sucediendo acá cuando x es enormemente grande, por ejemplo, suponete que x fuera 1.000.000, acá el resultado del numerador va a ser, no 1.000.000, vamos a poner 1000 para que sea más fácil hacer la cuenta. Suponete que pones x igual a 1000, entonces el x cuadrado va a ser 1.000.000, por 2 va a ser 2.000.000, así que esto va a ser 2.000.005, mientras que el denominador va a ser, acá voy a tener 1.000.000 por 3, van a ser 3.000.000, al que le tenés que restar 3.000 y después le tenés que restar 6, o sea, le restás poquísimo. Es decir, que realmente en el numerador tenés un cachitito más de 2.000.000 y en el denominador tenés un cachitito menos que 3.000.000, así que la división de un cachito más de 2.000.000 dividido un cachitito menos de 3.000.000 termina dando 2 tercios. Así que por eso este límite es 2 tercios. Bueno, en estos primeros ejemplos que veíamos acá, teníamos, bueno, constante sobre polinomio de grado 2, este fue polinomio de grado 1 sobre polinomio de grado 2, ahí los límites daban 0. La cosa se puso más interesante cuando teníamos numerador del mismo orden, del mismo grado que el denominador. Ahí es donde el muy grande del numerador es comparable al muy grande del denominador, y por eso quedan estos números 2 o 2 tercios. Bueno, acá pongo 2 ejemplos más. Suponete que vos cambiaras el numerador y pasaras a poner acá un x cubo. Entonces ahora el numerador es enormemente más grande que el denominador cuando x es grande. Si pones x parece más o menos muy grande, pones x igual a 1000, el numerador te termina quedando 1.000.000.000, 2.000.000.005, te queda 2.000.000.005, mientras que el denominador es más o menos 3 millones.
Así que acá tenés 1000 millones dividido 2000 millones dividido 3 millones, te queda ese cociente más o menos 1000, y a medida que x es más grande, el cociente este se hace más grande y el límite da más infinito. Y si ahora yo le agrando el denominador a una potencia cuarta, bueno, ahora pasa a ganar el denominador por mucho, así que me va a quedar, esto va a ser muy grande, cuando x tienda a infinito va a ser muy grande, pero esto va a ser mucho más grande que el grande que es el numerador, así que el cociente va a terminar dando 0. Bueno, todos estos casos que hemos visto de cocientes de polinomios se los quiero ahora resumir en la siguiente página con este resultado que más o menos nos engloba la situación de qué sucede cuando tomo límite, cuando x tiende a infinito, de un polinomio dividido otro polinomio. Bueno, entonces supongamos que P y Q son dos polinomios, uno tiene grado m y el otro tiene grado n. El P tiene grado m y el Q tiene grado n. Y entonces, bueno, si alfa es el coeficiente que acompaña x a la m en P y beta es el coeficiente que acompaña x a la n en Q, van a pasar las siguientes situaciones. Si el grado de P, que es m, es más chico que el grado de Q, que es n, entonces cuando x tiende a infinito este límite va a ser 0, básicamente porque el denominador va a ser mucho más grande que lo grande que es el numerador. Así que va a ser un numerador muy grande dividido un denominador muchísimo más grande que el numerador, y entonces esa división va a dar 0. En el caso que m sea igual a n, es lo que nos pasaba en este caso. En todos estos casos, que los grados son iguales, todos estos, estos tres ejemplos, los grados son iguales, ambos son m y n son iguales a 2. En esos casos, el límite va a dar el cociente del coeficiente de máximo grado del P dividido el coeficiente de máximo grado del n. Y bueno, cuando m sea más grande que n, es decir, que el numerador tiene grado más grande que el denominador, bueno, ahí el límite cuando x tiende a infinito puede dar más o menos infinito, depende si el alfa y el beta tienen el mismo o distinto signo. Así que bueno, esto nos resume la situación para límites de cocientes de polinomios cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a un x0 es toda otra historia, porque depende si es evaluable o no, eran los ejemplos que habíamos visto antes. Bueno, ya vamos terminando el video, vamos a mostrar algunos otros límites más que son un poquito más sofisticados, con funciones trigonométricas. Vamos a ver, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito del coseno de x. Bueno, acá de nuevo nuestro ayudante GeoGebra nos hizo el gráfico de coseno, y entonces esta pregunta, calcular este límite, es la pregunta: ¿a qué se parece el coseno de x cuando x es muy grande? Bueno, tengo que ver qué pasa cuando me voy a x muy grande, y lo que veo, bueno, lo que ya conocemos, el coseno no deja de subir y bajar. Este es el gráfico del coseno. Así que lo que estamos viendo es que no se parece a nada, porque cada tanto se parece a menos 1, luego pasa a ser 0, luego pasa a ser 1, vuelve a ser 0, y eso pasa permanentemente. Así que el límite del coseno de x cuando x tiende a infinito no existe, es un límite que directamente no existe. Bueno, por supuesto que este caso le pasaría lo mismo a la función seno de x. La función seno de x es muy parecida, el gráfico es muy similar a este en lo que respecta a lo que sucede cuando x es muy grande, así que el límite no existe. Tampoco existe cuando tomo límite cuando x tiende a menos infinito. Si acá te estuvieran preguntando cuál es el límite de coseno de x cuando x tiende a 5, ese es muy fácil, porque esta función es evaluable y continua en 5. Si te estuvieran preguntando el límite de coseno de x cuando x tiende a 5, es así: venís acá, y acá está el 5, y se va a parecer, ¿a qué se va a parecer? Y se va a parecer a coseno de 5. Es una función continua. Así que pues, tenemos entendido todos los límites de coseno de x cuando x tiende a lo que sea. Y lo mismo le pasaría a seno.
Bueno, vamos a hacer el de esta que tiene una indeterminación. Vamos a tomar el límite de coseno de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Si tomáramos límite cuando x tiende a 3, no representaría ningún problema, el límite sería coseno de 1/3. Pero cuando x tiende a 0 hay una dificultad porque no la puedo evaluar. Así que vamos de vuelta acá al ayudante, hacemos coseno de 1 dividido x. Y tenemos este gráfico. Ajá, a ver a qué se parece el coseno de 1 sobre x cuando x está próximo a 0. A ver, vamos haciendo zoom. Bueno, acá estamos viendo lo que sucede. Es como que, claro, el gráfico empieza a hacer esta onda que viene así y se empiezan a pegar permanentemente, así. Entonces, para x muy próximos a 0, lo que está sucediendo aquí es que la función está oscilando permanentemente y oscila cada vez más rápido a medida que el x se aproxima a 0. Por eso justamente lo que me está preguntando, ¿cuánto vale coseno de 1 sobre x cuando x es cada vez más cercano a 0? Bueno, es claro de que cuando x es muy parecido a 0, el coseno de 1 sobre x no se parece a nada, está permanentemente yendo del 1 al menos 1, del 1 al menos 1. De hecho, que le está pasando lo mismo que le pasa a coseno de x cuando x es muy grande, porque en definitiva esta situación es media parecida a esta, porque cuando x es muy parecido a 0, 1 sobre x es muy grande, así que es parecido a lo que estaba sucediendo acá, que estábamos viendo cuánto vale el coseno de algo que es muy grande y no se aproxima a nada. Así que este límite tampoco existe. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede ahora de esta misma función, pero el límite cuando x tiende a infinito. Bueno, cuando tiende a infinito, ya la tenemos acá graficada, hagamos un poco de zoom para afuera, y acá estamos viendo que a medida de que el x crece, coseno de 1 sobre x se parece cada vez más a 1. Este es 1, podemos poner si quieren la recta aquí para la recta horizontal para que se vea cómo nos vamos pegando. Acá la tenemos a la recta. Ahí hacemos la recta horizontal. Vamos viendo que se va pegando cada vez más a 1. Pues esto es lo que nos está mostrando el gráfico. El gráfico nos está mostrando que este límite es 1, pero ¿cómo sabemos que este límite es 1 razonándolo? Bueno, lo razonamos así. Cuando x es cada vez más grande, 1 sobre x es cada vez más próximo a 0. Y al ser cada vez más próximo a 0, coseno de 1 sobre x es cada vez más próximo a coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Así que esa es la justificación de por qué este límite da 1. Bueno, y si hacemos con seno de 1 sobre x, va a pasar, el razonamiento va a ser muy parecido. Cuando x es cada vez más grande, 1 dividido x es cada vez más próximo a 0. Así que voy a estar haciendo seno de algo que es cada vez más próximo a 0. Y como el seno de 0 es 0, este límite es 0. A ver, lo veamos al gráfico ya que tenemos acá. Pongamos seno. Ponemos acá seno. Acá hemos puesto seno. Bueno, ahora ha quedado, ven, este gráfico. También no hicimos el análisis de cuánto es el límite del seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0, como habíamos hecho con el coseno. Pero acá que estamos viendo el gráfico, estamos viendo que también oscila, le pasa el mismo fenómeno que al coseno. O sea, el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x no existe, es lo que estamos viendo acá. Pero ahora si me vengo para acá, estoy viendo lo que anticipábamos aquí, que el límite cuando x tiende a infinito de seno de 1 sobre x es 0. Bueno, a ver, ¿qué otro límite con función trigonométrica? O este es un límite famoso, es uno de los límites notables, más conocido. Acá estamos en una situación
de que no podemos evaluar en 0, porque tengo un denominador 0, y si cuando evaluáramos acá nos diera un número distinto de 0, bueno, el límite pasaría a ser más o menos infinito, porque me quedaría un número concreto distinto de 0 dividido algo que es cada vez más próximo a 0, cada vez más chiquito. Pero acá tengo chiquitito sobre chiquitito, porque cuando el x se parece a 0, el seno de x también se parece a 0. Así que cuando x es muy próximo a 0, tengo numerador chiquitito dividido denominador chiquitito, y eso es lo que no sabemos fácil cuánto da. Así que vamos a hacer el gráfico aquí para ver. Entonces hacemos seno de x dividido x, graficamos, y acá nos quedó el gráfico. Acá un poquito de zoom para afuera. Cuando me voy a más infinito, ya lo voy a analizar en un ratito, pero cuando me estoy acercando a 0, que es lo que me interesa acá, estoy viendo que para x muy próximos a 0, el seno de x dividido x está valiendo casi 1. Bueno, esto no lo voy a justificar ahora algebraicamente. En realidad, para graficar esto, para justificar esto bien, hay que hacer un dibujito trigonométrico con la circunferencia trigonométrica. Ahí se ve con cierta claridad por qué este límite da 1, que nosotros lo estamos viendo acá gráficamente, y bueno, para este momento nos conformamos con confiar en el gráfico. Bueno, en cambio este límite, si hubiéramos tomado en vez de seno, tomamos coseno, es lo que les decía recién. Ahora tengo que el denominador es muy próximo a 0, pero el numerador se aproxima a ser 1. Así que toda esta función, cuando x es muy próxima a 0, se parece a 1 dividido x, y ese límite no existe. Lo ponemos acá como para que lo veamos. Ahora vamos a hacer otra función para que no arruinemos esa. G de x igual a coseno de x dividido x. Bueno, es esta negra que estamos viendo acá. Bueno, lo que les decía, cuando estamos muy próximos a 0, el gráfico de la función coseno de x sobre x se parece a 1 dividido x, básicamente porque el coseno de x está pareciendo a 1. Así que esta partecita del gráfico es muy parecida a la gráfica de 1 sobre x, y el límite no existe. Existen los límites laterales. Por derecha este límite es más infinito, por izquierda este límite es menos infinito. Lo que sí, como les decía, tanto para la seno de x sobre x o la coseno de x sobre x, cuando me voy a infinito, voy viendo de que el gráfico, si bien oscila, pero se va pegando cada vez más al eje x. Así que el límite, cuando x tiende a infinito, de tanto esta como esta, termina siendo 0, tanto como para más infinito, y lo mismo pasaría si nos vamos para menos infinito. Bueno, para terminar este video quiero mostrar este dibujito en donde hacemos el gráfico de una supuesta función y igual a f de x, en donde, bueno, nos suceden varias de las cosas, o casi todas las cosas que vimos a lo largo de este video, ¿no? La función f de x tiene este gráfico azul, y bueno, si consideramos todos los límites que hemos aprendido, cuando x tiende a menos infinito, sería esta zona. Esta es la zona cuando x tiende a menos infinito. Estamos viendo de que el límite de f es este número que está acá, que bueno, no lo he puesto concreto, pero sería el número que esté aquí, sería el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. Pues este es el primer límite que estamos considerando. Consideremos ahora este otro. Voy a cambiar de color, vamos a poner verde. Este otro límite acá, estamos tomando límite entonces cuando tiende a este x0. En este x0 la función es evaluable en este x0,
y es continua, no tengo que levantar el lápiz para hacer el dibujo, así que si yo tomo límite de esta función cuando x tiende a este x0, entonces el límite va a ser exactamente f de x0. Así que este es de los casos fáciles cuando x tiende a x0. Bueno, pasemos ahora a este otro x0 de aquí. Tomamos límite cuando x tiende a este x0. Bueno, ahí vemos que la función está teniendo un salto, tiene este salto que vemos aquí, pero el límite existe, el límite termina dando, lo que vemos acá, termina dando este número de aquí, porque cuando el x está muy próximo a este x0, sin ser el x0, está próximo al x0, vemos que los valores de f son muy próximos a este número y que está aquí. Así que acá el límite existe, pero no es f de x0, porque f de x0 es este puntito que está acá abajo. Así que acá el límite también existe y es este número que está aquí. Bueno, pasamos ahora, vamos a tomar límite en este otro x0 que está acá. En ese x0 estamos viendo de que a medida que me acerco cada vez más a este x0, la función es cada vez más grande, así que el límite cuando tiende a este x0 es infinito. Eso es lo que vemos aquí. Bueno, ¿qué otro x0 nos queda? Nos queda este otro x0 de acá, que, bueno, estamos viendo que a medida que x es más próximo a este x0, la función, si vengo por la derecha, es cada vez más grande positivamente, pero si vengo por la izquierda, es cada vez más grande negativamente. Así que el límite cuando x tiende a x0 no existe, pero sí existen los límites laterales. Si me acerco por la derecha, el límite da más infinito, si me acerco por la izquierda, el límite es menos infinito. Bueno, falta tomar límite en este otro x0. En este otro x0 no existe tampoco el límite, porque cuando estoy muy próximo a estos x0, a este x0, los valores de f, por un lado, son próximos a este número que está acá, pero por el otro lado son muy próximos a este número que está por acá. Así que acá el límite no existe, pero sí existen los límites laterales. El límite por la izquierda es este número que está aquí, y el límite por la derecha es este número que está aquí. Ahí le agregué la línea de puntos. El límite por la derecha de f de x cuando x tiende a este x0 es este número que está acá. Le agregué esa línea de puntos. Bueno, hemos considerado todos los x0s acá en verde y nos queda considerar finalmente el límite cuando tiende a más infinito, que es considerar que el x ande por aquí. Cuando el x es cada vez más grande, estamos viendo que la función es cada vez más grande negativa. Así que en este caso, el límite de f de x cuando x tiende a más infinito está siendo menos infinito. Bueno, este dibujito básicamente resume casi todas las posibilidades de límite que podemos tener, que son las que hemos visto en este video. Cerramos acá el video, les dejo un gran saludo.